Buenas tardes, Tania, Pilar. Y por extensión a todos los alumnos, vamos a continuar con el curso. Estamos en la semana 7. Recuerdan ustedes que la semana pasada vimos el tema de la lógica. Dijimos que la lógica es una ciencia formal que estudia el razonamiento y busca determinar la validez o la verdad de los razonamientos. ¿Qué busca determinar la lógica o qué le interesa? ¿La verdad o la validez? Muy bien, Nayeli. En efecto, la validez del argumento. ¿Qué quiere decir eso? Que la conclusión se siga necesariamente de las premisas. Recuerden que un razonamiento no es verdadero, una proposición es verdadera o falsa. Vimos la historia de la lógica, la importancia de Aristóteles en la lógica antigua, la importancia de Frege en la lógica moderna, ¿no? Y vimos el tema de las falacias, correcto. Ciertamente en esta clase vamos a seguir esos temas que vimos porque vamos a ver los argumentos. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué es la argumentación? La argumentación es un acto comunicativo complejo e interactivo que apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor. O sea, tenemos un tema, por ejemplo, el aborto, y tenemos una postura a favor o en contra. Y tenemos argumentos que respaldan la postura a favor y argumentos que repasan o respaldan la postura en contra. En ese sentido, jóvenes, de lo que se trata es de dar no solamente puntos de vista, sino de esforzarnos por enunciar las razones sobre las cuales se sostienen nuestros puntos de vista. Entonces, se argumenta presentando un conjunto de proposiciones, ideas que una persona puede defender con el fin de que otras personas lo evalúen de manera racional. Ejemplo, uno de ustedes dice, profesor, estoy en contra del aborto. Muy bien, ¿cuál es su argumento? Bueno, profesor, la libertad entraña responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno es libre en comenzar su vida sexual, debería ser responsable de asumir las consecuencias de sus actos. ¿Correcto? Pero de pronto uno de sus compañeros dice, profesor, pero una mujer violentada sexualmente no fue libre. Entonces, por ende, no debe ser responsable. Entonces, por ende, debe le permitido en el caso de violación poder abortar. Entonces, ¿se dan cuenta? Es recién cuando uno enuncia sus argumentos que el otro puede polemizar. ¿Se dan cuenta, los jóvenes? Entonces, claro, porque si uno solamente dice su posición, pero nunca sus argumentos, no puede conversar con otra persona, porque cuando conversa, uno intercambia argumentos, ¿no, jóvenes? Muy bien, entonces, en ese sentido, la argumentación son las ideas, ¿no?, sobre las cuales fundamentamos nuestras opiniones, ¿no? Porque, recuerden, jóvenes, que sobre cualquier punto tenemos una opinión y debemos fundamentar en argumentos. Y justamente la filosofía nos ayuda en esto, porque recordemos la primera clase, la filosofía es racional. En ese sentido, no solamente hemos conocido las ideas de Nietzsche, que da cuenta que está en contra del cristianismo, sino los argumentos que enuncia Nietzsche para estar en contra de el cristianismo. Es decir, jóvenes, las preguntas de Ecos no evalúan posturas, no dicen quién dijo que la religión es el opio del pueblo. Evalúan argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que hacen que Marx sospeche de la religión? ¿Correcto? Entonces, este curso, así como está planteado, naturalmente, jóvenes, supone que ustedes entiendan los argumentos de los filósofos. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la importancia de la argumentación?
Jóvenes, bueno, ¿no? Ustedes sabrán, jóvenes, que en muchos ámbitos de nuestra vida nosotros argumentamos, ¿no? Por ejemplo, imaginen cuando ya ingresen a San Marcos y postulen al Centro de Estudiantes de Biología. Lista 1. Y su amigo de base está en la lista 2, ¿no? Van a discutir argumentos, ¿no? O imagínense, ustedes son ateos y se casan con una chica creyente, y la chica creyente quiere enviar a un colegio cristiano a su hijo, y usted no. Entonces ella va a decir, bueno, lo que pasa es que si nuestro hijo va a un colegio cristiano va a ser una buena persona. Y tú le dices, pero ese argumento es falso. ¿De dónde tú coliges que estudiar en un colegio cristiano te hace una mejor persona? ¿No? Entonces, ven, uno en muchos ámbitos de su vida, digamos, discute argumentos. ¿El examen debe ser presencial o virtual? ¿No? Argumentos van, argumentos vienen. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, en muchos ámbitos de nuestra vida argumentamos. ¿No, jóvenes? Argumentamos. Correcto, ¿no? Ahora, a pesar de que argumentamos en muchos ámbitos de nuestras vidas, estimados jóvenes, ¿no? Existe una falta de comprensión de los argumentos, ¿no? Sucede de este modo porque se cree que solamente la lógica sirve para estudiar los argumentos. Pero eso es falso. No solamente sirve la lógica, jóvenes, ¿no? O en todo caso, no solamente es suficiente. Y ese fue el argumento de estos dos intelectuales, Perelman y Tolmin, ¿no? De que no solamente hay que quedarnos en una cuestión de la lógica, también tendríamos que saber un poco de retórica, de argumentación, de derecho para persuadir a otra persona, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo dramático. En un debate presidencial, los electores peruanos solamente votan por los argumentos de un candidato. Por ejemplo, Barnechea era un candidato de Acción Popular y estaba subiendo como la espuma en las elecciones pasadas. Tenía 14%. Y de pronto viajó Jauja y le pusieron un gorro, ¿no? Vernáculo del lugar, y él agarró el gorro y lo devolvió y se lo puso en la cabeza de quien se lo dio, ¿no? Luego viajó a Ica, ¿no? Viajó a Ica y le invitaron chicharrones y él lo rechazó. ¿Qué ocurrió con él? ¿Pasó a la segunda vuelta? No. Y él dice en una entrevista, pero a mí no me van a elegir por comer chicharrones. Lean mi plan de gobierno, ¿no? Keiko Fujimori, ¿qué hacía en sus campañas presidenciales? Repartía víveres y tuppers. ¿Y qué había dentro de los tuppers? Dinero. Por ejemplo, ¿qué tal argumento, profesor? Ese es un argumento, ¿no? Desde luego que sí. Y nunca sancionaron ni nada, ¿no? Por eso, jóvenes, hay muchas cosas podridas realmente, ¿no? Sí, ¿no? Creo que a Julio Guzmán, por una cuestión logística, ¿no? Suspende. Pero al partido, ¿no? De Fuerza Popular, cócteles, 3 millones, imagínense que como una persona diga, he hecho una pollada, ¿cuánto ganaste? 30.000 soles. O sea, un poco raro, ¿no? Entonces, pero bueno, para que vean, jóvenes, ¿no? Hay argumentos
No son argumentos, jóvenes. Entonces, lo que dicen ellos dos es que eso prueba que las personas no solamente estamos buscando argumentos, hay otros elementos en la persuasión. Entonces, querer solamente analizar, digamos, las relaciones humanas mediante la argumentación, no, nos quedamos cortos, podríamos, de decirlo, jóvenes. Así que, por eso, estimados jóvenes, la teoría de la argumentación es el estudio interdisciplinario, o sea, entra la lógica, la filosofía, el derecho, la retórica, de la manera en la que se puede llegar a una conclusión en un determinado campo, ¿no? Que amerita el debate y la persuasión, ¿no? El debate y la persuasión, ¿no? Persuadirnos, que no solamente implica, digamos, cuestiones, ¿no? Es, por ejemplo, como una prima me dijo en las elecciones anteriores, yo voy a votar por Keiko porque ya es tiempo de que una mujer gobierne el Perú. Y yo le dije, justamente por eso yo voy a votar por Verónica Mendoza. O sea, un poco para retrucar su argumento, ¿no? Ya debe gobernar una mujer, ya pues Keiko no es la única mujer, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces se dan cuenta. Eso supone argumentos, ¿no? Entonces, jóvenes, dense cuenta que no solamente está la lógica en estos casos, ¿no? Jóvenes, muy bien. Veamos ahora los tipos de argumentos. En términos formales, tenemos los argumentos deductivos que van de lo general a lo particular. Todos los letrados son cultos. Catherine es letrada, Catherine es culta. Por eso se dice que la conclusión es necesaria. La verdad de las premisas se traduce a la verdad de la conclusión. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, ¿quién estudió el razonamiento deductivo en su famosa obra El Organón? Aristóteles. Así es. Pero también tenemos otro tipo de razonamientos, los razonamientos inductivos, de lo particular a lo general, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Joaquín caminó por la avenida Tacna y se encontró 100 soles. Mi amigo Andrés caminó por la avenida Tacna y se encontró 100 soles. Si yo camino por la avenida Tacna, es probable, la conclusión no necesaria, es probable que me encuentre 100 soles. Mi amigo Javier iba 3 veces por semana por la ciclovía de la avenida Arequipa y contrajo COVID. Mi amiga Ariadna iba, digamos, salía con su bicicleta y contrajo COVID. Hace 2 semanas he vuelto a retomar, ¿no? Digamos, y estoy saliendo con mi bicicleta por la ciclovía de la Arequipa. ¿Es necesario que tenga COVID o probable? Pues es un argumento o un argumento deductivo o inductivo. Es probable. Así es, ¿no? Así es probable, ¿no, jóvenes? Muy bien. Mi primer profesor de filosofía en el colegio fue ateo. Mi profesor de la pre fue ateo. Probablemente mi profesor de filosofía de la universidad será ateo. ¿Inductivo o deductivo? Inductivo. Quien estudió los argumentos inductivos fue Francis Bacon. Y por eso Francis Bacon a su libro le llamó el Novum Organum, el nuevo método de las ciencias, ¿no? El libro de se llama Organon, él es el Novum Organum, el nuevo método inductivo. Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 3 se dilata. Todos los metales se dilatan. Lógica inductiva, ¿correcto? Análisis de argumentos. A ver, jóvenes.
Hay argumentos con premisas explícitas. Bueno, acá le puse ex porque no me causó explícita, pero espero que esta palabra ex no ponga melancólico a nadie, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué quiere decir premisas explícitas? Correcto. A ver, ¿qué es una premisa explícita? Que se encuentra señalada en el razonamiento. Todos los estudiantes de filosofía son buenos en matemática. Algunos sanmarquinos son estudiantes de filosofía. Borras el término medio, estudiantes de filosofía, ¿y qué queda? Algunos sanmarquinos son buenos en matemática. Conclusión. Pero también hay una premisa implícita. La premisa implícita supone, jóvenes, que... Muy bien, esta. Premisa implícita. La premisa implícita, jóvenes, ¿no? Supone que una de las premisas no está escrita. Por ejemplo, la señora Lucía ahoga animales callejeros. Por lo tanto, la señora Lucía es malvada. ¿Cuál es la premisa implícita ahí? Premisa 1, la señora Lucía ahoga animales callejeros. Conclusión, la señora Lucía es malvada. La premisa implícita es quienes ahogan animales callejeros son malvados. Este tipo de razonamientos, jóvenes, que tienen premisas implícitas, en la antigüedad se llamaron entinemas, ¿no? O sea, los entinemas son razonamientos en los cuales hay una premisa implícita. Ahora bien, si tú evalúas, jóvenes, así como está acá, la señora Lucía, por lo tanto, esta es una inferencia inválida, porque de la premisa no se sigue la conclusión, ¿no? Para que sea válido, tú tendrías que explicitar la premisa implícita, ¿correcto? El señor Ricardo golpea perros callejeros, premisa 1. Premisa 2, ¿no? O, bueno, conclusión. Por lo tanto, el señor Ricardo es malvado. Premisa implícita, quienes golpean perros callejeros son malvados. Ejemplo, a ver, detecten la premisa implícita en el siguiente, ¿no? Detecten la premisa implícita en el siguiente enunciado. Los extranjeros no votarán en las elecciones de abril. Por lo tanto, Micaela no irá a votar en abril. ¿Cuál es la premisa implícita? Muy bien, Víctor. Micaela es extranjera, ¿no? Claro, si en las claves le ponen Micaela es venezolana y Micaela es extranjera, ¿qué marcaría? Extranjera. Claro, si no hay extranjera y es venezolana, ahí sí, como no hay ninguna clave, no vas a poner tu clave E, ¿no? Ya, o sea, ahí sí tendrías que, digamos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Yo me he percatado, jóvenes, que en los chistes que hacemos hay premisas implícitas. Ejemplo, cuando cursaba el primer año de universidad tenía un amigo de comunicación social que era bien molestoso, ¿no? Paraba viendo videos graciosos. Eso. Y un día, ¿no? Recuerdo que trajo su laptop y nos hizo ver un episodio de Bob Esponja donde Calamardo se vuelve guapo. No sé si han visto ese episodio, jóvenes, ¿no? Bob Esponja le da un portazo en el rostro a Calamardo y se vuelve guapo, ¿no? Ya, muy bien. Dos caras de Calamardo se llama ese episodio. Está en YouTube, está en YouTube. Muy bien. Entonces, comenzamos a ver ese episodio y en algún momento Calamardo, cuando es guapo, le dice a toda la gente que estaba alrededor de su casa: me iré a dar un sueño embellecedor, dormiré, y se va a dormir. Entonces mi amigo le puso pausa al video y nos dijo: una de las características del sueño es el ser embellecedor. Volteó y miró a uno de nuestros amigos, Fernando, que no era tan agraciado, y le dijo: por lo que veo, Fernando, no estás durmiendo bien. Y todos los que estábamos en el grupo nos comenzamos a reír. A ver, ¿cuál es la premisa implícita en, digamos,
en este ejercicio. Ya, Fernanda dice, Fernanda es bello. Ya, muy bien, ¿no? Es feo, ya, muy bien, ya. Muy bien, ¿no? Así como que anda a dormir, ¿no? Digamos. Bueno, se dan cuenta. Incluso, jóvenes, ¿no? Incluso, no duerme bien, pues no duerme bien, ¿no? Entonces, claro, lo que quiero que entiendan, jóvenes, es, digamos, eso, ¿no? Cuando uno entiende un chiste, entiende la premisa implícita. En cambio, aquel que no se ríe y dice, ¿de qué se ríen? Tú le tienes que explicar, ¿no? Digamos, la premisa implícita, ¿no? ¿Correcto? Defensa de una tesis mediante una justificación racional. A ver, jóvenes, un argumento es una colección de premisas y conclusión. Yo digo, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Digamos, alguien dice, ¿no? Por lo tanto, todo aquel que estudie progresará. Y en sus premisas va a dar los argumentos, ¿no? Los argumentos que crees. Entonces, claro, las premisas son los argumentos y la conclusión es la postura a defender, ¿no? Por eso, la premisa es la proposición o proporciona la evidencia que respalda, digamos, a la conclusión. Por eso, jóvenes, un argumento es un acto de conclusión. Se trata de concluir, pero a través de las premisas, ¿no? Y debe haber acá un conector, ¿no? Por lo tanto, de lo anterior yo concluyo, por ende, en consecuencia, ¿no? A ver, los argumentos en ese sentido son intencionales que permiten la defensa de una tesis mediante una justificación racional, ¿no? O sea, tú crees una postura y vas a dar tus argumentos. ¿Recuerdan el debate de La Haya entre Perú y Chile? ¿No? Creo que eso fue en el 2014, sobre el famoso triángulo, ¿no? Las 200 millas y más. Entonces teníamos abogados chilenos y abogados peruanos, ¿no? Entonces cada uno dio argumentos racionales, ¿no? Por ejemplo, en San Marcos, jóvenes, hubo un debate entre un biólogo con maestría en filosofía, ateo, y un chico de economía, creyente, ¿no? Chico de economía creyente. La existencia de Dios, búsquenlo, está en YouTube además, ¿no? El chico de economía, el creyente, argumenta muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿ven? Comienzan, ¿no? Entonces comienzan los argumentos, van y vienen, ¿no, jóvenes? Muy bien. ¿Qué es lo que hace una persona en una tesis de filosofía? Una justificación racional, ¿no? Yo defiendo, como Salazar Bondi, que no existió filosofía auténtica en Latinoamérica. ¿Recuerdan la conclusión? ¿Cuáles eran los argumentos de Salazar Bondi? A ver si los recuerdan. Esa es la conclusión. No existió filosofía auténtica. ¿Por qué? Porque es copia y es una copia de los sismos europeos. No discuten nuestros propios problemas, ¿no? Porque no eran ideas originales y porque alienaba a las personas. Estábamos copiando las modas extranjeras. Ahí están los argumentos. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta de Eco también evalúa los argumentos. Ahora, algo que también nos ha enseñado la filosofía desde los mismos albores de la misma es que podemos refutar o contraargumentar. ¿En qué consiste esto, profesor? ¿No? Por ejemplo, refutar consiste en mostrar que dicha conclusión no se sigue o deduce de las premisas. Ejemplo, todos los filósofos son racionales. Sócrates es un filósofo. Conclusión, Sócrates fue maestro de Platón. ¿Esta conclusión se deduce de las premisas? No. Entonces estás refutando esa tesis, ¿no? Es como cuando una persona te dice, yo no me voy a vacunar. Y tú le dices, ¿pero por qué? Porque tengo una amiga de la tía de mi amiga que se vacunó y murió.
Se vacunó contra otra cosa y murió, así que ya me da miedo. Ya. Esa es una premisa para sacar esa conclusión, jóvenes, ¿no? O sea, ¿no? Profesor, nunca más voy a salir a la calle. ¿Por qué? Porque un amigo salió a la calle y lo atropelló el carro. O sea, de esa premisa puedes concluir eso. Entonces tú dices, a ver, no se deduce, ¿no? Esa es una forma de refutar. La otra es demostrar que se han cometido una falacia. Ejemplo, espérense jóvenes, cierren los ojos, por favor. Ya. La ociosidad es la madre de todos los vicios, pero como es madre hay que respetarla. Cuando utilizas una palabra dentro de una misma frase con dos sentidos distintos, bueno, acá no es ociosidad, acá es madre, ¿no? ¿Cómo se llama esa falacia? Vieron, borro y no lo recuerdan, a ver. Populismo no es ninguna falacia, Yaneli. Muy bien, se llama equívoco. Populismo es ad populum, Nayeli quizás, pero no es esa falacia, ¿no? O por ejemplo, el aborto es un tema exclusivo de mujeres, así que mi profesor Pedro de biología no debe hablar, porque él no es mujer, no tiene úteros. Entonces, ¿no? ¿Cómo se llama esa falacia? Ad hominem. Si te he engañado con Karen, debo tener alguna llamada con ella o alguna conversación en alguna red social. Toma mi celular. Después de 2 horas, ¿no? No puedes mostrar y tener evidencia que me he comunicado con ella. Por ende, no te he engañado. Ad ignorantia. Ad ignorantia, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, cuando un jefe dice, llama a las 10 de la noche a su trabajador y le dice, tienes que presentarme este trabajo para mañana, pero eso me va a tomar muchas horas. Mañana 8 de la mañana. Bueno, tendrás que amanecerte. Si no, te despido. Báculo, ¿no? Báculo, ¿no? El reggaetón es la mejor música de nuestros días porque en los videos de YouTube es la que tiene más reproducciones. ¿Les gana la conferencia de filosofía? Sí, le gana y de lejos, ¿no? Ad populum, ¿no? Muy bien, ad populum. Profesor, si me desaprueba voy a ser expulsado de la universidad porque es la tercera vez que he repetido filosofía. Misericordia. Misericordia. Muy bien. Se vende jabón para niños con forma de hipopótamos. Anfibología, ¿no? Muy bien. Claro, esa es anfibología, ¿no? Así se llama, joven. No hay falacia de ambigüedad, ¿eh? La falacia se llama equívoco o anfibología, así que be careful con eso. Mucho cuidado. Muy bien. Esa es una forma también de contraargumentar. Pero otra forma, también jóvenes, es que mostremos un argumento como respuesta frente a otro previo. ¿Correcto? Ejemplo. Hijo, ¿por qué paras tantas horas en la computadora? Bueno, mamá, primero llevo mis clases de la pre, pero luego, para mantener mi mente en forma, juego videojuegos. ¿Cómo así? Mamá, he leído un artículo donde dice que los videojuegos estimulan una parte del cerebro que ni un idioma ni aprender un instrumento estimulan. Mejoran la psicomotricidad y la rapidez mental. Hijo, a ver, pásame si ese artículo está en inglés, mamá. Bueno, entonces la mamá se compra un libro que se llama Demencia Digital. Está traducido. Y dice, pero yo he leído lo contrario. Yo he leído que el internet y los videojuegos más bien pueden ser agresivos, ¿no? Pueden hacer agresivas a las personas. Generan problemas de salud porque el chico está todo el día sentado frente a la computadora y comienza a hacer cosas, se dan cuenta. No está diciendo que no se deduce, no está mostrando una falacia, está mostrando un dato que se contrapone, ¿no? Al dato de... Entonces,
Es más, jóvenes, la filosofía es la maestra de la refutación, desde los albores. Por ejemplo, esta me parece una refutación magistral de la historia de la filosofía. Cómo Platón refuta la teoría de la homomensura de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, dice Protágoras. ¿Eso qué quiere decir? Que para un sujeto 1 algo es verdadero, pues es verdadero para él. Y si para un sujeto 2 algo es falso para él. Platón dice que esto es, digamos, ¿cómo decirlo? Es problemático, porque nosotros en nuestra vida somos conscientes que las opiniones que para nosotros son verdaderas son falsas para otra cantidad de personas. Por ejemplo, Protágoras creía que esta frase es verdadera. El hombre es la medida de todas las cosas, eso es verdad. Pero la mayoría de gente, por ejemplo Sócrates, Platón y Aristóteles, pensaban que esta teoría era falsa. Y como el hombre es la medida de todas las cosas, lo que ellos dicen es verdadero. Por ende, la teoría de Protágoras es falsa, ¿no? Y como el hombre es la medida de todas las cosas, Protágoras debe darle la razón a quienes dicen que el hombre no es la medida de todas las cosas, con lo cual Protágoras se refuta a sí mismo, ¿no? O sea, Platón dice que la teoría del homo mensura es como un perro que se muerde la cola. El mismo argumento de creer que el hombre es la fuente de la verdad supone que esa premisa es falsa, porque hay hombres que consideran que es falsa, ¿no? Es una de las refutaciones más magistrales, ¿no?, que tiene la filosofía antigua. Es como un knockout a la teoría de Protágoras, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cómo refuta John Locke a René Descartes? Para René Descartes habían 3 tipos de ideas, ¿recuerdan? Y un tipo de esa idea era la idea innata, idea que tenemos desde el nacimiento. Para Descartes las verdades matemáticas eran innatas. Entonces John Locke dijo, pero si son innatas y todas las personas las tienen en su mente al nacer, ¿por qué cuando yo le pregunto a un chico que no ha ido al colegio de 15 años cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo, no sabe, si supuestamente es innato? ¿Cómo es así que si las ideas son innatas, algunos las recuerdan y otras no? También es una refutación interesante. Muy bien, jóvenes. Ahora veamos la argumentación en la investigación científica, porque hemos visto la argumentación en la cuestión racional, ¿no? Ahora vayamos a las ciencias fácticas. En las ciencias, jóvenes, no solamente se trata de dar razones, sino de mostrar evidencia empírica, ¿no? Evidencia empírica, ¿no? Ahora, es decir, los argumentos en la investigación científica deben ser capaces de ser verificados. ¿Quién propone como criterio de demarcación la verificación a comienzos del siglo XX? ¿Lo recuerdan? Era un círculo famosísimo de intelectuales. Círculo de Viena, ¿no? Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 3 se dilata. Conclusión, todos los metales se dilatan. ¿Qué filósofo refutó eso y dijo que algo es científico cuando más bien se falsea? ¿Lo recuerdan? Popper. Popper dijo que tú puedes conocer 1 billón de metales que se dilatan, pero eso no te da ninguna razón para que digas que todos los metales se dilatan. Más bien, podrías tener solamente ¿no? Digamos, un contraargumento, un metal que no se dilata y esa teoría se viene a, ¿no? El del cisne negro, sí, así es. Ese es el ejemplo, ¿no? Estimado Diego. Muy bien, ¿no? Entonces, la evidencia empírica es fundamental. Por ejemplo, ahí está Galileo viendo los cráteres en la Luna, descubriendo, si no me equivoco, 3 lunas de Júpiter. Ahora, como la ciencia responde a un problema y una de sus funciones fundamentales es la explicación, ¿no? Entonces, cuando uno presenta un argumento es para explicar un fenómeno. ¿Por qué se extinguieron los
dinosaurios, ¿no? El argumento es, bueno, o la tesis, ¿no? Por la caída de una lluvia de meteoritos. Argumento 1. Hay minerales en la Tierra que no existen en la Tierra, o sea, no son propios de acá. 2. En Nueva México hay cráteres. Ahí está. Entonces vamos a argumentar, ¿no? Ahora, jóvenes, esto de la argumentación debe tener ciertas normas que responden al campo donde se está investigando. Ejemplo, profesor, Forsyth en la última encuesta está primero con 30%. Pero imagínense que de esa encuesta, 80% de personas sean de Lima. Y de ese 80% de personas de Lima, 50% son de La Victoria. ¿Es una encuesta fidedigna? ¿Está tomando bien la muestra? No. Desde luego que no. Entonces, claro, tú, si digamos Forsyth postulaba para alcalde de Lima, tú no puedes hacer una encuesta basada en La Victoria, pues porque La Victoria no es Lima, y Lima no es el Perú, ¿no? Aunque claro, la mayoría de votantes está en Lima, eso es cierto, pero no el 80%, pues es mucho menos, ¿no? Creo que Lima tiene entre 9 millones y somos más o menos 32 millones aproximadamente, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? No es el 80%, pues, ¿no? Muy bien, así que recuerden eso, ¿no? Muy bien, entonces debe hacer un muestreo aleatorio, ¿no? Aleatorio. Por eso es importante en las encuestas que al final de las encuestas vengan, ¿no? Se hizo la encuesta, personas entre tal, en todos los lugares del Perú, ¿no? Eso para que tenga confiabilidad. Incluso en la televisión, ¿no? Muestran la encuesta y muestran el muestreo, ¿no? Para que, digamos, sea tomado en serio. ¿Correcto? Y llegamos así, jóvenes, a los enfoques del razonamiento. Tenemos, por ejemplo, un enfoque formal. Para el enfoque formal, el razonamiento es un conjunto de enunciados sin interpretar. Por ejemplo, todos los sanmarquinos son de izquierda. Todas las personas de izquierda van a la marcha. Todas las personas que van a las marchas lanzan piedras. Silogismo hipotético. Todos los sanmarquinos son tirapiedras. ¿Eso es válido? Es válido, jóvenes. Al enfoque formal le interesa la validez. Mi pregunta es, ¿este razonamiento es válido? Por ejemplo, sí, es válido. Pero si tú quieres ensayar otro enfoque, el material te diría, ¿esta premisa es verdadera? ¿Es verdad que todos los sanmarquinos son de izquierda? No, así es, ¿no? Y muchos sanmarquinos van a las marchas, eso no quiere decir que tiren piedras, ¿no? Y no todos van a las marchas, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces ese es el enfoque material. El contenido, ¿es verdadero eso? Por ejemplo, todos los políticos son honrados. Premisa 1. Premisa 2. Alan García fue un político. Según el enfoque formal, ¿es válido este silogismo? Sí. Según el enfoque material, ¿esto es verdadero? No. Lo más falso que he leído en mi vida, profesor. Ya bueno, entonces esto tampoco es verdadero, pues. Muy bien. A ver, pongamos un ejemplo. U otro ejemplo. Todos los filósofos son fieles. Eleazar es un filósofo. A ver, voy a memorizar esto en mi mente. ¿Cuál es la conclusión, jóvenes, por favor? Díganlo al unísono, escríbanlo. Muy bien.
estimado Jesús, me ha entendido perfectamente, ¿no? Entonces eso es la conclusión, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, la pregunta sería, ¿son fieles a qué, no? ¿A sus ideas? Claro, hemos dicho que son fieles a qué, ¿no? La pregunta sería, ¿son fieles? ¿Pero fieles a qué? Porque hay tipos de... Entonces, claro. Ahora, profesor, eso es válido según el enfoque formal. Pero según el enfoque material, todos los filósofos son fieles. Se puede afirmar, ¿no? A ver, Alessandra, ¿por qué usted está tan segura que eso es falso? Podríamos dudar, ¿no? De eso, ¿no? Por ejemplo, todos los filósofos son fieles, ya, eso no es verdadero, pues, ¿no? Entonces, esta conclusión es dudosa, ¿no? Probable. Pero no sabemos si es falsa, ¿no? O sea, es dudosa. Es dudosa, ¿no? No, pero su compañera, así de manera categórica, eso es falso, ¿no? Profesor, ¿no? Ah, la experiencia. Pero ¿eso qué quiere decir, estimada Nayeli? Que usted conoce mi experiencia amorosa, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con experiencia? Claro, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con usted me ha investigado? Muy bien, ¿no? Ah, ya, muy bien, se refería a Ale. Ah, ya, muy bien. Retiro lo dicho, entonces, retiro lo dicho, ¿no? Retiro lo dicho. Muy bien, joven. Entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son dos tipos de, digamos, abordajes, ¿no, jóvenes? Muy bien. Y con eso llegamos al enfoque pragmático, ¿no? En el enfoque pragmático, jóvenes, lo que prima es la realización de una serie de actos del lenguaje dirigidos a la persuasión. ¿Cómo se llamaban aquellos filósofos que dominaban el arte de la discusión y se enfrentaban a Sócrates? Y su método era la retórica, los sofistas. Por ejemplo, Protágoras era tan sabio que Protágoras podría ir al juicio de Keiko, ¿no? Digamos, ¿no? Y demostrarle al juez, al fiscal, que Keiko es inocente. Si lo contrata Juliana Llosa. Pero si lo contrata el fiscal Pérez, podría demostrar que Keiko es culpable. O sea, Protágoras podía demostrar las dos cosas, ¿no? Entonces, eso es la persuasión, ¿no? ¿Qué quieres que argumente? Incluso uno de los discípulos de Protágoras, ¿no? Se llama Gorgias, ¿no? Digamos, Gorgias decía lo siguiente: la retórica consiste en hacer un argumento débil o convertir un argumento débil en un argumento fuerte. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace Gorgias? Toma un argumento, uno de los más débiles en Grecia, el de Helena. Todos en Helena estaban en contra, o todos en Grecia estaban en contra de Helena, porque engañó a París, por infiel, la guerra y más. Entonces, ¿qué hace Gorgias? Toma esa situación y va a defender a Helena. Y él dice, a ver, en una versión del mito, a Helena la raptan. Entonces, si a Helena la raptan, no es libre. Y si Helena no es libre, ¿es responsable de sus actos? Por ejemplo, si a Helena la raptan, no. Entonces, ¿por qué juzgamos a Helena? Quizás el pobre Paris la forzó a hacer muchas cosas y más bien deberíamos compadecerla en una versión del mito. En la otra versión del mito, que es la más difundida, jóvenes, ¿no? O de esta historia, Peleo se iba a casar con Tetis y no habían invitado a la diosa Discordia, y molesta lanzó una manzana con la inscripción a la más bella. Y se presentaron tres diosas: Atenea, Afrodita y Hera. Entonces le preguntaron, Zeus, ¿quién es la más hermosa? Pero como Zeus sabía que Hera era su esposa y digamos la otra su hija, dijo, no lo sé, pregúntenle al hombre más bello que hay sobre la faz de la tierra. Es un pastor, se llama París. Iván, ¿no? El famoso juicio de París. Y
Atenea le dice, yo te voy a dar mucha sabiduría, vas a ser el más sabio de la tierra. Hera le dice, yo te voy a hacer ganar cualquier guerra, vas a ser el más poderoso. Y Afrodita le dice, yo te voy a dar a la mujer más bella de la tierra, ¿no? El amor. Y Paris tiene que elegir. ¿Y a quién elige como más bella? De las diosas. A Afrodita. ¿Qué hubiera elegido un filósofo, jóvenes? A ver, ¿qué hubiera elegido un filósofo? A Atenea, ¿no? A la sabiduría, ¿no, jóvenes? Muy bien. Entonces, claro, es una elección de vida también. Hay interpretaciones sobre ese pasaje de que en realidad es elección de vida. ¿Qué prefieres tú? ¿Poder económico, militar, sabiduría o amor? Porque como dicen los griegos, uno no puede tener todo en la vida, ¿no? Zeus siempre equilibra tu vida. No te puede dar, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, inteligencia, bien, o sea, no todo. No, pues. Entonces, esto es muy griego en realidad. Entonces, bueno, entonces Paris elige. ¿Y qué es lo que hace Afrodita? ¿Quién era la más bella? Helena. Entonces, cuando Helena ve a Paris, Afrodita baja y envía a la, digamos, envía a, digamos, el enamoramiento, o sea, magia. Y la pobre Helena queda perdidamente enamorada de Paris. ¿Es culpa de Helena entonces? ¿Un hombre se puede rebelar contra un dios? Uno, a ver, les pregunto, ¿es culpa de Helena? Porque, ojo, Afrodita hizo todo para que se enamore, ¿no? O sea, lo que dice Gorgias, ¿no? Lo que dice Gorgias es que no es culpa de Helena. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto solamente para demostrar cómo Gorgias utilizaba la persuasión. Dame un argumento débil, yo voy a defender y lo voy a hacer fuerte. ¿Cómo se llama ese libro? El elogio de Helena. Lo pueden leer, está en PDF además, ¿no? Para que sepan persuadir. Y luego, jóvenes, ¿no? Digamos, tenemos otra manera para llegar a un acuerdo, que me parece que está señalado en su boletín como la dialéctica. O sea, interactuar con otro para llegar a algún acuerdo respecto a problemas teóricos y problemas prácticos. Jóvenes, para llegar a un acuerdo entre dos interlocutores, uno tiene que buscar ganar al otro y someterlo, o tienen que buscar ceder también ciertas cosas. O sea, ¿le irá bien a un interlocutor si siempre quiere imponer sus ideas? Eso se ve muy bien en la vida de pareja, ¿no? Si queremos traducirlos a conjuntos, tú eres un mundo, ella es un mundo. Tienen que hacer su intersección. O sea, no se va a tratar de que tú impongas, pues, tu forma de ver el mundo, o que ella imponga. Si es así, eso no tiene buen futuro, ¿no? O sea, lo que la mayoría de la gente quiere hacer es incluir a alguien, ¿no? Es incluir a alguien. Bueno, cuando una persona está enamorada puede ceder al comienzo, ¿no? Pero eso a la larga no va por buen puerto, ¿no? Ya al pasar de los años, ¿no, jóvenes? Entonces, claro, tenemos que, digamos, acordar, ¿no? Acordar con las... Eso lo hemos visto en el periodo de pandemia, ¿no? De pronto, nuestro hermano estudia, digamos, en el conservatorio y quiere practicar batería, pero tú quieres leer. No, tampoco se trata de que digas, ¿sabes qué? No deja de estudiar música. No, pues, ya mira, yo no, digamos, leo de 5 a 7. Ya, entonces tú, pues, entonces eso hacemos, ¿no? Entonces, claro, hay que saber también cuando conversamos ceder. Y todas las personas en política, en la vida de pareja, cedemos ya esto, el otro. No se trata de imponernos, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Entonces, se trata de eso. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto?
Jóvenes, vayan a notas compartidas, por favor. Y en notas compartidas, como ya es una tradición, les estoy poniendo qué es un entinema y ciertos videos para que ustedes se enriquezcan, ¿no? Videos de argumentación y más, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver. Tenemos 5 minutos que vamos a aprovechar muy bien. ¿Cómo, profesor? Vamos a leer la lectura de la semana pasada. ¿Correcto? Muy bien. A ver, esa es la lectura de la semana pasada, semana 6. Un argumento deductivo es válido cuando es exitoso. Su validez consiste en la relación entre sus proposiciones, entre el conjunto de proposiciones que sirven como premisas y la proposición que sirve como conclusión del argumento. Claro, se achicó la cámara, ya, muy bien, ¿no? Las proposiciones que sirven como premisas y la proposición que sirve como conclusión del argumento en cuestión. Si la conclusión se sigue de las premisas con necesidad lógica, decimos que el argumento es válido. Ahí está, ¿no? Subrayen eso, por favor, ¿no? Si la conclusión se sigue de las premisas, decimos que el argumento es válido. ¿Correcto? Por lo tanto, la validez nunca puede aplicarse para solo una proposición. O sea, no puedo decir que una proposición es válida por sí misma, puesto que la relación necesaria no puede encontrarse en ninguna proposición única por separado. O sea, las proposiciones no son válidas, ¿no, jóvenes? Muy bien. La verdad y la falsedad, por otro lado, son atributos de las proposiciones. Está lo que les explicaba la semana pasada. Se dice que algo es verdadero y falso sobre una proposición, no sobre un, ¿no? Digamos, sobre un razonamiento. Un enunciado que sirve como premisa en un argumento puede ser verdadero, mientras que el enunciado que funge como conclusión puede ser falso, o sea, solo el enunciado. Esta conclusión puede ser inferida válidamente, pero no tiene sentido decir que una conclusión o cualquier premisa por separada en sí misma es válida o inválida. O sea, una proposición es verdadera o falsa y una, digamos, inferencia o razonamiento es válido o inválido. La verdad es el atributo que afirma lo que realmente es el caso. Cuando afirmo que el lago superior es el más grande de los 5 grandes lagos, afirmo lo que realmente es el caso, que es verdad, o sea, correspondencia entre lenguaje y realidad. Si hubiera afirmado que el lago Michigan es el más grande de los grandes lagos, mi aseveración no concordaría con el mundo real, por lo que tanto sería falsa tanto sería falsa. Este contraste entre validez y verdad, esas últimas líneas son importantes, es importante. La verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones o los enunciados. La validez e invalidez son atributos de los argumentos. No vean la solución. A ver. Del texto anterior se colige que debemos emplear el término verdad para referirnos a la... ¿Cuál es su clave? Muy bien. Correspondencia entre lenguaje y realidad, ¿no, jóvenes? Muy bien, así es.
Muy bien, jóvenes, hemos practicado el texto. Siempre traten de practicarlo. Ya saben que tienen videos con los cuales practicar y nos vemos la siguiente semana. Cuídense, jóvenes. Buen fin de semana.